¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Dilo al Mundo para continuar estudiando las profecías del libro de Daniel, este gran profeta del Antiguo Testamento que fue citado por Jesús en relación a las señales que serían anunciadas en cuanto a su regreso y el fin del mundo. Para tratar este tema me acompaña Daniel Primera, muy bienvenido. Gracias. Y agradecido a Dios por la otra oportunidad de estudiar más acerca de este libro. Y bueno, este capítulo para mí es muy esperanzador, por lo que enseña lo que está detrás del telón de lo que nosotros vemos físicamente. Así es. Y también está con nosotros Loreto Martínez. Sí, para permitirles a ustedes estar con nosotros, ¿no? Así que les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en facebook.com/redadevenirtv, en youtube.com/redadevenirtelevisión y nuestro número de WhatsApp es más 591-721-00006. En cualquiera de estos lugares voy a estar leyendo los comentarios, preguntas que se realicen para poder compartirlas aquí y que ustedes también puedan estar en medio de esta mesa. Muchas gracias, Loreto. También invitarles a que se descarguen la aplicación Telegram. Estamos subiendo todos nuestros contenidos allí ante cualquier eventualidad que haya en otras plataformas, ya sea en Facebook o en YouTube. Pueden encontrar todos nuestros contenidos en Telegram. Y como incentivo adicional, estamos subiendo unos programas de radio que está produciendo Dilo al Mundo, que, bueno, no es porque sea mi hermano el que lo produce y mi familia quien participa ahí, pero la verdad que a mí me gustan muchos y están buenos como para escucharlos, para recomendarlos también. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos sin más dilaciones con nuestro estudio de hoy, el capítulo 10 del libro de Daniel? ¿Querés comenzar leyendo, Daniel? Ok, visión de Daniel junto al río. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Cosa que otras veces dice que no había comprendido y se quedaba pensando. Bueno, aquí justamente he estado leyendo el contexto de esta revelación y es precisamente eso, de que Daniel se había quedado con hambre de entender las revelaciones anteriores y aquí es donde se le amplía un poco más el panorama y dice que él termina comprendiendo, por lo menos algunas cosas, vamos a ver que otras quedan en su paciencia, podríamos decir, que no eran para su tiempo. Ahora, lo primero que me gustaría es explicar quién es Ciro dentro de el reino de los medos y persas y en qué contexto temporal se encuentra esta visión. ¿Es antes o después de que este rey Ciro decretara la liberación y la reconstrucción del templo en Jerusalén? Bueno, vamos a hacer un breve repaso por lo que ya hemos visto hasta aquí acerca de los reinos que se sucedieron en aquel momento. Dice los últimos dos versículos del capítulo 5, la misma noche que fue muerto Belsasar, que era el que estaba ocupando el reinado de Babilonia, rey de los caldeos, Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. ¿Quién es el que toma el reino de Babilonia? Darío. ¿Es Darío el que vence a Babilonia? Bueno, la historia dice que Ciro venció a Babilonia. Vamos a ver cómo podemos entender esto. Más adelante dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas para que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno y a quien el rey finalmente pone por sobre todos. Entonces, quien está organizando el reino, en este caso, al comienzo, es Darío. Al terminar este capítulo, el 6, dice que Darío escribe a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Eso quiere decir de que estaba al frente de este reino, que había llegado a ser el imperio mundial del momento, era Darío. Dice que todos teman y tiemblen ante la presencia de Daniel,
del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, dice. No cualquiera sabía esto. Yo soy el que soy, era un nombre de Dios en el Antiguo Testamento, y de esa manera lo reconoce Darío. Él es el Dios viviente, el que vive por sí mismo. Dice, y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. Justamente esa era la enseñanza de todas las visiones que había recibido Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él salva y libra en el cielo y en la tierra. Bueno. Y el último versículo dice, el 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Acá vemos dos reinados. Más adelante, el capítulo 9, vemos que en el año primero de Darío, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado dice que mira atentamente Daniel los libros de Jeremías, en este caso, para ver cuándo tendrían fin las desolaciones de Jerusalén, que habían sido profetizadas en 70 años. Y si nosotros corroboramos cuándo se produce la liberación del pueblo de Israel de Babilonia, es en el año primero ya de Ciro, rey de Persia. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, dice más abajo el 2, dijo Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Y ahí dice, suba a Jerusalén todos los que quieran y edifiquen casa a Jehová. Y manda que todos los pueblos que dependían de él le ayuden al pueblo de Israel a llegar a su destino y a construir o a reconstruir la casa de Dios en Jerusalén, ¿no? Ahora, la visión que estamos analizando en este momento del capítulo 10 dice que es dada en el tercer año de Ciro. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ordenar esto en historia? Acá tenemos un gráfico, esto quizás luego lo podemos compartir para que le interese. Estamos construyendo la cronología bíblica para llevar la edad del mundo a través de la cronología bíblica, más allá de lo que dicen los libros de historia o lo que diga la arqueología, que es lo que sale de la Biblia. Bueno, en el año 605 a.C., según el calendario actual, es donde se produce la conquista de Israel, o la conquista de Judá, podríamos decir, de Jerusalén. El exilio. El exilio, Ajá. en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que el exilio se produce en varias oportunidades, se va llevando gente en más de una oportunidad. Pero Nabucodonosor, ese exilio, el primero, lo realiza en el año primero de su reinado. Ni bien entra a gobernar. Él está 43 años en el gobierno de Babilonia y después le sigue su descendiente Evil Merodach, que está solamente 3 años. Bueno, el imperio babilónico sabemos que llega hasta el año 539 a.C. Esto es a los 67, 68 años del destierro, faltando 2 años para que se produzca los 70 que habían sido anunciados por boca de Jeremías. En este contexto, vamos a ampliar este gráfico, es donde asume Darío, hijo de Asuero, rey de los Medos, el gobierno del imperio medo-persa que estaba gobernando todo el mundo, porque ya había sido vencido el último poder que había en Babilonia. Y 2 años después de esto es donde vamos a ver que se produce la liberación del pueblo de Dios de la mano de Ciro. Esto es en el año 70 del exilio. Y la profecía que vamos a considerar hoy es 2 años después de esto, en el año tercero de Ciro. A ver si podemos entender un poquito más esto. La profeta Elena de White lo explica muy claramente, muy sencillamente, con las siguientes palabras. La oración de Daniel fue elevada en el año primero de Darío, lo que recién leíamos en Daniel 9.1. El monarca medo, cuyo general Ciro había arrebatado a Babilonia el cetro del gobierno universal. O sea, aquí está diciendo claramente, el que era rey es Darío, pero su general, el que llevaba a cabo las conquistas, era Ciro. El reinado de Darío fue honrado por Dios. A él le fue enviado el ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo. Lo vamos a ver hoy al final de nuestra
nuestro análisis del capítulo 10, ya en el capítulo 11, versículo 1. Cuando murió, más o menos unos 2 años después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en el trono. Y el comienzo de su reinado señaló el fin de los 70 años iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevada de Judea a Babilonia por Nabucodonosor. Es exactamente a los cálculos que habíamos llegado a través del análisis del texto bíblico. Yo hice este gráfico basándome nada más que en la información bíblica y luego llego al análisis de Elena, que es prácticamente el mismo. No sé si tienes alguna consideración. Hay también importante mencionar o añadir, porque Darío no se menciona, no hay mucha información de Darío. Sí. Yo creo que la única que hay es de la Biblia. De la Biblia. Entonces, Sí. ¿por qué Darío, si fue un rey sobre los caldeos, ¿no? Sí. ¿Por qué hay poca información de él? Tal vez, bueno, y duró 2 años solamente, ¿no? Tal vez, y eso ha pasado con los imperios por lo antiguos. menos después de vencer a Babilonia, Claro, 2 años. porque Persa se considera imperio después de la conquista de Babilonia, ¿no? Se presenta como imperio en el mundo. Ahora, ¿por qué hay poca información sobre Darío? Tal vez, es como sucede, por ejemplo, con Egipto. Hay poca información de que Israel estuvo en Egipto. ¿Por qué? ¿Ibas a decir? Cuando era amigable, Ajá. o sea, cuando por ejemplo, de José y demás, es como que quieren ocultar esa historia. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque el Dios de Israel derrotó a Egipto con las plagas. Y Darío era amigo de Daniel. Y puso a Daniel por encima de los sátrapas, como hemos visto. Entonces, esos imperios cuando veían de que había una persona que como que lo sacaban de la historia. Hasta destruían información. Información, exacto. Y por eso, tal vez, estoy diciendo tal vez, no es algo que yo esté diciendo que Pero sea es curioso que no hay tanta información. Claro. Entonces, pero vemos que sí hubo un tal Darío, hijo de Asuero, que estuvo en el trono de Persa. Ahora, también es importante mencionar que aquí dice que Darío era medo y Ciro es de los persas. Hubo un tiempo cuando los medos dominaban sobre los persas. Los persas trabajaban para los medos. Hasta que Ciro llega al trono después de su padre, hizo un golpe de estado. Y ahí comienza entonces los persas. Por eso dice que el oso tenía un lomo más alto que otro, porque los persas pasaron a dominar a los medos. Y Ciro es que comienza el dominio. Leí por ahí que Ciro era sobrino de Darío. No sé si... No te sé afirmar eso. Pero lo que sí se sabe es que la mamá de Ciro era de los medos. Y el papá era persa. Entonces, Ciro, me imagino como más joven que Darío. Darío tenía, ¿cuánto? 62 años. Él comienza las conquistas de las naciones. Y entonces, bueno, se coloca a Darío y luego cuando muere pasa a ser Ciro. Pero el que hace las conquistas es Ciro. Así es. Bueno, vamos a continuar entonces con el análisis del capítulo 10. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, ¿no? Bueno, ¿por qué sería que Daniel estaba afligido por espacio de 3 semanas? ¿Tienes una explicación? Probablemente la Pascua. La Pascua se celebraba el 14 del mes primero. Ajá. En el retorno del pueblo de Israel, de los judíos, en el cual consiguieron oposición. Y esa noticia le llegó a él y lo afligió más. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y mírate la actitud que tuvo 3 semanas. Claro, porque ¿cuál es el contexto de esto? Y lo que quiero, ¿por qué mencioné Pascua? Porque dice que ni aún él comió ni participó cuando era Pascua. Claro. Imagínate la aflicción que tenía. Porque el contexto de esto, 2 años antes, Ciro ha dado un decreto de liberación del pueblo de Israel y incentiva la reconstrucción del templo en Jerusalén, de Babilonia. Pero ni bien se inicia el éxodo y la reconstrucción de Jerusalén, del templo, todos los pueblos vecinos primero se
quieren hacer pasar por amigos, los samaritanos y demás, de decir, nosotros veneramos al mismo Dios, queremos venir a construir el templo con ustedes. Y los judíos dijeron, no, déjennos a nosotros tranquilitos solitos. Lo que pasa es que ellos se habían mezclado con otras naciones, ¿no? Claro, y dice que si hubieran aceptado, la idolatría se habría metido dentro del pueblo de Israel. Entonces comenzaba la reconstrucción del templo y mezclar ahí nomás la idolatría hubiera sido atroz. Pero esta decisión de decir no gracias a la ayuda, teóricamente, les puso en oposición con todos los pueblos vecinos. Y empezaron a acusar a los judíos y a toda la obra que se estaba haciendo delante del rey Ciro, diciéndole que están malgastando los recursos que le has dado, que están haciendo las cosas mal, que esto y que lo otro. Y el rey Ciro dice que estaba conflictuado en su mente a ver si seguía apoyando a los judíos o se volvía para atrás. Ese es el contexto de la visión, donde Daniel se ha apartado, podríamos decir, a la orilla de un río, afligido delante de Dios, reclamando, como dice, las promesas de Dios para su pueblo. Me imagino yo, bueno, Señor, los 70 años ya pasaron. Ahora cumple tu palabra. ¿Cómo va a hacer esto? Estamos tratando de reconstruir el templo y no tenemos más que oposición. Ya han pasado 2 años y estamos en las bases. Y además, bueno, tenía en su mente la incógnita de las visiones pasadas, de los 2000. Y entonces, bueno, Señor, es que va a durar tanto tiempo las desolaciones de Jerusalén. La desolación, la destrucción del templo. Y es bueno también mencionar, bueno, yo quisiera mencionar rápidamente, por ejemplo, Daniel, porque si hubo un regreso a Jerusalén, él estaba todavía, bueno, aquí estamos ya Daniel, está anciano, tal vez un viaje de eso le sería un poco complicado. Y también quisiera... Aparte tenía grandes funciones que podía beneficiar al pueblo. Y también quisiera mencionar que más de 100 años, estamos hablando más de 100 años, de que apareciera Ciro, ya Dios lo había profetizado en Jeremías, con su nombre exacto y lo que Dios quería que él hiciera. Y mira cuando en Jeremías 44, Isaías, vamos a ver, aparece Ciro, profetizado... Donde le llama mi siervo, ¿no? Ajá. Aquí. Isaías 44, vamos a leer versículo 28. El último versículo del capítulo 44 dice: yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. Entonces caemos el capítulo 45 y dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Ungido, casi como Cristo, ¿eh? Ungido. Claro, escogido, podríamos decir, ¿no? Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Usted sigue leyendo. Es una figura de Jesús, Ciro. Claro. Y usted sigue leyendo, el que desvió, ¿no? El que desvió el Éufrates. Entonces usted sigue leyendo y mira lo que dice el versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse un nombre insigne, aunque no me has conocido. Aunque no había conocido a Jehová, ya Jehová lo conocía a él y estaba profetizado. 100 años antes de que ese embrión se empezara a gestar en el vientre de su madre. Claro. Vemos aquí entonces el poder de Dios dirigiendo todo también. Y cómo Ciro aceptó esta voluntad de Dios cuando se lo mostraron. Para él, cuando se lo mostraron, y dijo, yo lo cumpliré. Exactamente. Y reconoció al verdadero Dios. Bueno, ahora yo quería resaltar la importancia de esta visión. Dice, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Esto es algo que se va a repetir luego. Y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Esta visión se le da dentro de lo que hoy es Irak, a la orilla del río Haidekel, dice acá, pero es el río Tigris. Acá lo tenemos un poquito más de cerca. Es siempre una zona de mucho conflicto. Imagínate, entre todas las Bagdad, desde que yo estoy pequeño yo escucho Bagdad y es relacionado con guerra. Irak
Mira, Siria, en los 90 eso era pura... Irán. Todo eso aparece continuamente en las noticias, ¿no? Aquí está Israel y Jerusalén y demás, Damasco, el Líbano. Bueno, acá estaba Egipto abajo, allá arriba Turquía, de este lado viene más Grecia, Italia y Roma luego, ¿no? Bueno, continúa la visión. ¿Querés leer, Daniel? Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Esta expresión profundo sueño, podríamos decir como muerto. ¿no? Débil. Totalmente débil, sin fuerzas. En un profundo sueño, o sea, inconsciente. Ahora, esto es tan similar a la visión que aparece de Jesús en el Apocalipsis, que vale la pena considerarlo, porque no de gusto, Daniel y Apocalipsis deben estudiarse en forma conjunta, o sea, los paralelos que van a empezar a ver entre las visiones que se van a dar en Daniel desde el capítulo 10 en adelante, con lo que va a aparecer en Apocalipsis va a ser llamativo. ¿Por qué? Porque es el mismo ser el que la está revelando y se manifiesta en la misma forma, en la misma expresión. Dice en este caso Juan, 600 años después de esto, en el año 70, en el año 90, por ahí, 95 después de Cristo, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Allá era un varón vestido de lino. Vamos a ver que después usa la misma expresión de Hijo del Hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Lo mismo que decía allá, varón vestido de lino. Ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo mismo que vemos en Daniel. Dice que en este caso él lo ve de atrás. Parece sus lomos. Dice que tenía un cinto de oro de Ufaz. En tanto en Apocalipsis 1:14 acá vemos, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana y como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Exactamente lo mismo, la misma descripción que se daba en Daniel. Y sus pies semejante a bronce bruñido. Lo describen con las mismas palabras. Refulgente como en un horno. Su voz como estruendo de muchas aguas. Allí decía como estruendo de multitud. Y Apocalipsis 17:15 compara lo mismo, las muchas aguas con una gran multitud. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Lo mismo que decía ya en relación al rostro que parecía un relámpago. Bueno, un relámpago y el sol en su mayor fuerza son descripciones semejantes. Dice el versículo 17 del capítulo 1 de Apocalipsis, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Lo mismo que sucede en Daniel. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O sea, en un presente y un futuro de lo que estaba ocurriendo ahí y para adelante. Por lo menos en el contexto de la visión. Ahora, lo que sucede aquí era lo mismo. Cae como muerto hasta que lo toca y lo fortalece. Vamos a ver qué ocurre en la visión de Daniel. ¿Querés continuar la lectura? Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando.
Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Bien, entonces acá estamos viendo en la primera parte lo mismo que sucedía con Juan. Le toca la mano y le dice, no temas, te he venido a revelar lo que ha de ser. Ahora, dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. ¿Qué estaba haciendo Daniel entonces? Estaba disponiéndose a entender qué iba a suceder con su pueblo. Dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora, yo quiero que diferenciemos. El párrafo anterior que leímos acerca de la visión del Hijo del Hombre era una visión. Aquí quien le está tocando es otro ser y lo vamos a ver en la continuidad de la visión. Es el asistente de Cristo, que también aparece en el Apocalipsis, como su ángel enviado a su siervo Juan. Dice que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio y que ha enviado por medio de su ángel Gabriel a su siervo Juan, en este caso es a Daniel. Ahora, ¿cuál era el contexto? ¿Por qué si desde el primer día en que dispuso su corazón a entender y humillarse fueron oídas sus palabras y se envía al ángel más poderoso del cielo, ¿por qué tarda tanto en venir? Después de 3 semanas. Y ahí lo explica, ¿querés leerlo? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Algo que a mí me gustaría recalcar tal vez es que ahí justamente cuando Daniel, tanto Daniel como en el caso de Juan, cuando se les iba a revelar algo muy importante, ellos, y cuando se les revelaba a Jesucristo mismo, ellos desfallecían. O sea, ahí vemos por un lado el poder que tiene Cristo y realmente, por ejemplo, nosotros sabemos que ¿quién va a poder mantenerse en pie cuando venga el Hijo, cuando venga Cristo? Porque el ver a Cristo va a ser una cosa impresionante que le quitaba la de su fuerza. gloria va a exterminar a todos los malvados. Sí, y todos los malvados quieren esconderse. Quieren pedir que dice que morir. le dicen a las cavernas y las rocas caigan sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Sí, ¿no? y entonces a las personas que incluso son santas y están buscando revelación y acercarse a Dios, han perdido su fuerza. Pero ¿quién es el que los fortalece? Por un lado es Cristo mismo que envía a su ángel poderoso que es Gabriel en ese caso, pero también Cristo en Juan, nosotros en Apocalipsis vemos que es el que da fortaleza, ¿no? Y vamos a ver que va a terminar fortaleciendo a Daniel en este caso también. Y entonces es importante, por ejemplo, aquí hubo un comentario de una persona que dice, me parece que nos quedamos pegados en las profecías, hay que avanzar sobre todo en reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Estudiemos a Cristo, por favor. Y yo respondo que estudiar las profecías es estudiar a Cristo, porque creo que algo que nosotros estamos viendo aquí es como cuando nosotros ponemos nuestro corazón en entender lo que está sucediendo, lo que va a suceder, es decirle, Señor, por favor, instrúyeme. Dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Dime cómo quieres que yo me prepare. Porque si nosotros no sabemos en qué contexto en el mundo estamos, no vamos a tener deseo de cambiar nuestro corazón. No vamos a estar conscientes de que realmente se está acercando. Realmente estamos cerca de que Jesús venga y necesitamos ser transformados. Entonces, creo que es importante que aquí, como estamos viendo, aprendamos a ver a Cristo detrás de las profecías. Sí. Ahora, antes de que continúe, yo quisiera añadir allí para que siga, que estamos estudiando a Cristo. Vamos a comenzar a estudiar una faceta de Cristo como Miguel, porque se presenta como Miguel, como el príncipe, como un comandante, porque luego va a relatar un conflicto que hay. Y vamos a conocer a Cristo. Vos sabés que hay mucha gente no solamente, por ejemplo, está en la cruz, que todo el mundo no. A veces se toma como que está allí en la cruz. No, Cristo está resucitado y glorioso en el cielo. Y de esa manera se está presentando así. Sí. Ahora, ¿cómo es el nombre de este amigo? Alonso Lisboa se llama. Bueno, mucha gente piensa como él. Y le mandamos un saludo. No tome esto como como una crítica. Pero
se quedan con la leche espiritual, como quien dice, como diría Pablo. Háblenme solo de Jesús, pero aquí estamos hablando de Jesús. Fíjense que con este criterio que él acaba de realizar en su comentario, nunca él tendría el carácter de Daniel. Alguien que ejemplifica la generación final, la que va a ver a Cristo volver. O sea, este ánimo de Daniel de estar 21 días ayunando y orando, nosotros por estar haciendo un programa de estudiando las profecías, ya dicen se quedaron pegados con las profecías. No, es totalmente contrario, amigo. Estamos lejos de lo que tenemos que estar. Tenemos que estudiar un poquito más las profecías, porque ahí empezamos a comprender el verdadero Cristo. Y que no estamos solos en el momento de estudiar. Y de que si nosotros nos falta la fuerza de voluntad misma de estudiar, de decir, bueno, yo quiero aprender, quiero saber un poco más, porque a veces nos falta y nos quedamos con la excusa de que no son muy difíciles de entender las profecías. Pero es Cristo mismo el que quiere revelarnos. Pero Dios ve en nuestro ayudarnos. corazón. Si nosotros nos disponemos a entender, Él Sí. nos revela. Si no nos disponemos a entender, tiene las puertas cerradas. Sí. Bien, pero aquí dice algo importantísimo. Dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Quién está hablando? Miguel no, porque No. Miguel es el que viene en ayuda. Mm. Es el ayudante de Miguel, Gabriel, el principal ángel del cielo. Ahora, si habíamos estudiado que tanto Darío como Ciro favorecieron al pueblo de Dios, ¿por qué se le opondría a Gabriel el príncipe del reino de Persia? Y tenemos que entender que... sí, Ajá. Y está hablando de Ciro. claro, es en el tercer año de Ciro, el mismo que lo libera. Entonces, tenemos que entender que aquí hay un conflicto espiritual y se da en medio de los conflictos que estaba teniendo el pueblo de Israel para reedificar Jerusalén y el templo de Dios, que es el contexto que arranca la visión. Ahora dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Entonces, si Miguel es príncipe, acá el príncipe del reino de Persia era también un príncipe espiritual. Ujú. Es el que viene en ayuda. ¿Lo ve Daniel? No, porque eso es un conflicto espiritual, un conflicto entre Dios y el diablo. Claro. El diablo, o sea, Gabriel no había podido durante 21 días contra este príncipe del reino de Persia. Era el diablo el que estaba atosigando la mente del gobernante de Persia. Es como decir, el príncipe de Israel, Miguel. Sí. Pero el príncipe de Persia es un ser también espiritual, pero que no lo vemos físicamente, pero que pelean Claro. entre el bien y el mal. ¿Y quién habrá quedado como príncipe en Medo Persia? Cuando vino Miguel, la historia cambió. Mm. Dice, aquí he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días. Si el cielo entero, en la figura de Gabriel y Miguel, descienden de la tierra para enseñarnos lo que ha de venir al pueblo de Dios en los postreros días o en los últimos días, esta profecía fue dada 2500, 2600 años antes de que venga, antes de nosotros, podríamos decir. 600 años antes de Cristo, 500 y pico antes de Cristo. Pero ¿a cuándo se refería? A los postreros días. Otras versiones dicen a los últimos días. La visión es para nosotros. Ujú. Y nosotros a veces tenemos la expresión, nos quedamos pegados con las profecías. Ujú. Es algo que no debe caber en la mente de los ángeles. Escúchame, con 2500 años de anticipación le damos la información Ujú. para que sepa lo que ha de venir a su pueblo y para que esté informado y para que esté instruido. para la gente Lo que de iba a los vivir en este últimos tiempo. días, Claro. y ahora decimos, nos quedamos pegados con las profecías. Es totalmente contrario al espíritu de la Biblia. Ahora, quiero compartir una cita de Ellen White para que entendamos esta lucha espiritual. Porque muchas veces en nuestro presente se da. Fíjense lo que dice. Mientras Satanás, lo identifica claramente, mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino medo-persa para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Estamos en el conflicto que comentábamos hoy. Todo el cielo estaba interesado en la controversia, pero a veces nosotros no.
Por intermedio del profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal, pero a veces nosotros preferimos ignorarlas y así nos va. Durante 3 semanas, Gabriel luchó contra las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio después del reinado de Ciro. Entonces, en Darío, en Ciro y en Cambises, el hijo de Ciro, dice que fueron influidos por Miguel que vino y ganó la victoria. Los medos y los persas favorecieron al pueblo de Dios y les dieron libertad. ¿Por qué? Porque habían gente sincera y fiel dentro del pueblo de Dios que luchó esta batalla y ganó en la tierra, y también porque todo el cielo se puso en trabajo de su pueblo, ¿no? Nosotros tal vez no le damos la importancia que esto tiene. Me refiero a la lucha, porque no la vemos. Uh-huh. Pero si nosotros se nos diera un poquito, aunque sea así, de recorrer el velo, sí, y aunque veamos con un solo ojo lo que está pasando, cómo luchan los ángeles del bien con los demonios, cómo los demonios quieren influir en uno mismo. Vos sabés que... dice el Espíritu Profecía, dice Ellen White, si nosotros pudiéramos descorrer el velo, y ver eso, dice, nosotros evitaríamos decir palabras que a veces decimos, tomar una acción que a veces hacemos. Palabras necias. Imagínate, ya te doy, imagínate a Daniel queriendo influir sobre Ciro para el bien de su pueblo. Lo había conseguido en el pasado, pero ahora lo ve que la situación está difícil. Y se aflige delante de Dios por espacio de 3 semanas, porque la situación está difícil. Ahora, yo leí alguna cita, no es sabiduría mía, como quien dice, es algo que he leído, que a veces nosotros procuramos, por medio de razonamientos, argumentos, determinadas lógicas, podríamos decir, influir sobre la mente de otra persona. Sobre la mente de un gobernante que está a cargo del mundo y que de su firma depende el futuro de nosotros o de determinados pueblos. Y procuramos hacerlo con sabiduría humana. ¿Y quién está detrás influyendo con muchísimas más herramientas directamente la mente de los gobernantes? Está Satanás mismo. El que fue creado inmediatamente abajo de Jesús. El ser más honrado del universo, podríamos decir, cuando fue creado. Está influyendo sobre la mente. Y nosotros creemos que por medio de nuestros razonamientos podemos hacerle entender. La opción más sabia es irse a orar y procurar el favor del cielo. El cielo, los ángeles de Dios y Cristo mismo son los únicos que pueden ganar en esa victoria. Y orar sin cansancio. Nuestra hasta herramienta es la oración. Sí, porque a veces nosotros oramos y si no vemos que no hay respuesta, ya desistimos. Pero él oró sin cansancio hasta que tuvo respuesta, ¿no? Algo que me gustaría compartir en cuanto a esto, está en Efesios 6. Voy a leer desde el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes con las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, creo que realmente esto lo resume todo, de que en este caso se está hablando de los reyes y de las principales personas en cuanto a gobernadores y que están dirigiendo el mundo. En ese caso se estaba dirigiendo a través de esas personas y que Satanás está interesado por esas personas porque va a influenciar a mucha gente, pero Satanás también está interesado por cada uno de nosotros.
Y a veces eso es lo que nosotros no nos damos cuenta y no queremos ver, nos quiere destruir de la faz de la tierra. Sí. Lo hizo en Medo-Persia, lo hizo en Babilonia y lo va a querer hacer en el final del tiempo. Entonces, y como decía Daniel, a veces estamos ciegos y no podemos ver esa lucha espiritual, pero existe. Y tenemos que ser conscientes de ello porque para ser conscientes de que realmente estamos en una lucha espiritual, nos va a llevar a tener esta actitud de tomar toda la armadura de Dios y de buscar su fuerza. Y sabemos como en estos versículos que se está leyendo y en esta profecía que Dios responde, que Dios viene y nos ayuda. Pero si nosotros no vamos y lo buscamos, no va a poder responder. Y tenemos que orar hasta que Dios nos responda, porque igual... Fíjate que dice, desde el principio de tu ruego fueron oídas tus palabras y fue dada la orden. Pero ¿cuándo llega? 21 días después. ¿Por qué? Porque había habido oposición. El diablo mismo se le opuso al ángel más importante del cielo hoy, que es Gabriel, y le presentó batalla y no pudo contra él por 21 días. Hasta que vino Miguel en su ayuda y se cumplió la orden del cielo. Pero ¿qué hubiera pasado si Daniel desistía en el camino? No iba a poder tener la respuesta, no iba a poder tener el resultado, lo que estaba buscando. Y me parece importante recalcar ese último versículo que leí, que es justamente lo que vos mencionás. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Toda. Entonces, si nosotros estamos en un día malo, tenemos que tomarnos de toda la armadura de Dios y dice, y habiendo acabado todo, o sea, realmente cuando se acabe todo en este mundo, poder estar firmes. Y una de las armaduras es el escudo de la fe. Ahora sí. yo hago una pregunta para aquellos que no les gustan las profecías. Como que me quedé pegado con esto, ¿no? Sí, pero Jesús dijo, os lo digo antes de que se suceda, para que cuando suceda creáis. ¿El creer qué es? Fe. Fe. Entonces las profecías, las cosas que Jesús nos dice antes que suceda, aumentan nuestra fe, que es el escudo que tenemos para poder resistir y estar firmes, y que habiendo acabado todo, ser salvos. Estar firmes, sí, estar firmes cuando venga Entonces, Jesús. ¿qué pasa si despreciamos las profecías? Y si en estos días... ¿Nuestra fe cómo va a estar? Sí, mal. Entonces, y en estos días que nosotros estamos en momentos de dificultad, Daniel estaba en un momento de dificultad, si en ese momento se hubiese rendido, no hubiese podido estar firme. Entonces, realmente tenemos que entender que la lucha es diaria y que cuando tenemos días malos, no tenemos que rendirnos, sino que resistir con fe. Y es ahí cuando más tenemos que buscar la ayuda de Dios y Dios responde. Eso es lo más maravilloso para mí de este capítulo. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado, y esto es una enseñanza para nosotros. No sé si a usted le ha pasado cuando está en unos días de aflicción, tal vez lo que menos pensamos es orar y comenzamos a pensar en nosotros y como que decimos, no, orar es como que no vienen las ganas, ¿verdad? Y no me da vergüenza decirlo, porque yo estoy seguro que no soy el único que ha pasado por eso. Que cuando está en una situación lo que menos hace es orar, ¿no? Y tal vez pensar y pensar. Pero miren lo que pasa aquí. Hago una pregunta. Tal vez el resultado de que llegara Miguel, de que llegara Gabriel y que tuvieran la victoria sobre el rey de Persia, ¿sería gracias a la oración de Daniel? Porque mira, 21 días y él tuvo 3 semanas. La misma cantidad de días, el mismo tiempo. O sea que oró hasta Por que... eso, desde el principio de su ruego fue dada la orden, fue enviado Gabriel, pero fue resistido. Y en ese caso dice que desde el principio fue enviado Gabriel. O sea, que realmente la oración estaba siendo respondida y decís que por la oración de Daniel es que Ciro es influenciado, digamos. Entonces sí, tiene relación con la oración. Está hablando del mismo tiempo. Ahora, aquí nos enseña, esta actitud de Daniel nos enseña 3 cosas. Primero, orar persistentemente. Porque Daniel, siendo un hombre, como se llama la Biblia, amado, se le ha dicho varias veces que eres amado, él, aunque no vio la respuesta, él siguió orando hasta que la obtuvo. Segundo, es muy importante para nosotros orar por nuestro prójimo. Aunque sea apartar un tiempo del día para dedicar, yo lo hago. Yo tengo una hora exacta. Por eso que a veces yo pido peticiones, porque yo sé que eso ayuda a uno. Que mientras uno pone o intercede por problemas del prójimo, Dios se ocupa de los míos. ¿Me explico? Y otro es que Daniel, al ver la situación, no se quedó de brazos cruzados, sino que oró.
¿Ves? Y que no lo Trabajó. agarró con sus propias fuerzas. Exactamente. Ahora, yo quisiera decir esto acerca de Cristo. Mire, por ejemplo, Josué, usted busca Josué 5 y se presenta el ángel de Jehová que desenvaina la espada y se presenta a Josué. ¿Ustedes se recuerdan? Sí. Y estaba hablando de Pascua, tiempo de Pascua. ¿Y qué vino después? La conquista de Jericó. Vemos aquí a Daniel, se le presenta a Cristo Jesús en su vestido de sacerdote, se presenta luego como Miguel, el comandante, y usted va a ver la historia de Daniel 11 y 12, que es la conquista de los reinos de este mundo, para tener la victoria. Es igual como en Apocalipsis se le muestra a Juan, también como el hijo de hombre, vestido de vestiduras de sacerdote, porque viene una conquista contra Babilonia. El mensaje de los 3 ángeles, donde el pueblo de Dios se arrepiente, recibe el sello, da el fuerte pregón y Babilonia cae. ¿Quién lo hace eso? Cristo Jesús, porque Apocalipsis 17:14 dice que los que están con el Cordero son ¿qué? Llamados, elegidos y fieles. Y dice, pelearán contra el Y Cordero, el Cordero los vencerá. y el Cordero Entonces, los vencerá. estamos hablando de victoria. Estamos hablando de victoria. Por eso que Daniel se le da esa esperanza, se le presenta a Cristo como el arcángel Miguel, para que él pueda quedarse tranquilo de que el pueblo de Dios va a tener la victoria. Yo quisiera leer Fe y Obra, página 75, dice. Antes de que lo leas, Ajá. la visión es, bueno, tus ojos carnales están viendo un príncipe y Ajá. están viendo un reino. Una y oposición. y estás viendo personas con poder, ¿no? Porque eran los poderosos del mundo. Ajá. Yo te voy a mostrar quién es el que tiene el poder. Exactamente. Quién es el verdadero gobernante del cielo y de la tierra. Y ante ese, Daniel cayó como muerto. Ante Ciro y ante Darío, él se mantenía firme y erguido. Y dice, si me quieres echar al pozo de los leones, échame. Lo mismo que los 3 amigos. Échame el horno de fuego. Pero no vamos a venerar a tu Dios y de tu mano nos librará. Ante este otro gobernante, caía como muerto, aún el más santo. Amén. Dice Fe y Obras, página 75. El príncipe de vida y el príncipe de las tinieblas estaban en conflicto. Eso es lo que nosotros no vemos, pero existe ese conflicto. El príncipe de vida prevaleció, pero eso se está refiriendo a Cristo cuando vino. Entonces dice, pero a un costo infinito. Su triunfo es nuestra salvación. Él es nuestro sustituto y garante. Y lo que Él dice, al que venciere, indica si el hombre tiene algo que hacer o no. Mire la pregunta y dice, ¿de qué manera hay que vencer? Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Entonces, cuando vemos a Miguel, que es Cristo Jesús, es una esperanza para nosotros, como dice Ellen White en Fe y Obra, que así como este príncipe cuando estuvo como ser humano, como nosotros, venció, se le llama el príncipe de la vida, venció, él también nos invita y te dice, así como yo he vencido, tú también vas a vencer con mi ayuda. Y te vas a sentar en mi trono, en el trono de mi Padre, así como yo también me he sentado en el trono con mi Padre. Entonces, estamos viendo una esperanza que aunque hay un conflicto espiritual y los poderes de las tinieblas también se mueren, influyen, bueno, hay un ser, es un príncipe del pueblo de Dios que por medio de él podemos tener la victoria. Ahora, Daniel, y es sentarse en el trono del Padre no para la foto, como actualmente estamos acostumbrados. Es decir, voy a visitar el Palacio de Gobierno, ahí está el trono o la silla del presidente, del primer ministro, lo que sea, a ver si me puedo acercar, a ver si me puedo sentar para la foto. No, no, no. Cuando Dios te promete que te vas a sentar con Él en su trono, es porque vas a participar con Él en su gobierno. Así como en Apocalipsis vemos a Dios sentado en su trono juzgando, en Apocalipsis 4, hay 24 tronos con Él. Y los que están sentados con Él están participando de lo que Él hace. De esa manera nosotros vamos a sentarnos en su trono en el cielo. Entonces estamos hablando de un Cristo, hermano, poderoso. Estamos hablando de un Cristo que es sumamente poderoso y que ese Cristo es el que me dice a mí, hey, tú también puedes vencer con mi ayuda. Amén. Clama y yo vendré, así como vino con Daniel. Y cuando, por ejemplo, Cristo iba a ser crucificado, o sea, sabemos que Satanás mismo estaba presente y estaba influenciando a la gente ahí. O sea, realmente va a haber gente que va a estar poseída por demonios buscando nuestra vida también. Entonces, Cristo menciona esa situación que era realmente terrible. Y lo que mencionas es algo importante porque esa es una esperanza que tenemos. Es la esperanza de que Cristo venció y Cristo conoce
la situación, y de ahí, como leímos en Efesios, es que Él es poderoso. Y esa fuerza y ese poder nos lo quiere dar a nosotros. Pero solamente es buscándolo y pidiéndole y abriendo nuestro corazón, humillándonos de corazón. Y realmente yo creo que hay que ser conscientes de que es importante el tiempo que estamos viviendo y lo que va a suceder pronto. Y estudiar estos temas. Jesús dijo, cuando le preguntaron sobre este tiempo, cuando lean lo que dijo el profeta Daniel, el que lea entienda. Eso estamos haciendo, tratando de hacer aquí. Ahora, Noé, termino con estos versículos. Mira lo que dice Colosenses 2:15 sobre la victoria de Cristo, ya que en el versículo 9 dice, hablando de Cristo, porque dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y mira lo que Él hizo en el versículo 15 de Colosenses 2, y despojó a los principales y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El poder de las tinieblas. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, al príncipe, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, para librar a todos los que por el temor a la servidumbre estaban durante por temor a la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo Jesús. Amén. Ese es nuestro príncipe. Continúa el relato de Daniel, desde el versículo 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, lo que decíamos recién, lo mismo que aparece en Apocalipsis, el hijo del hombre. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión, lo que habíamos visto al principio, la visión del hijo del hombre, me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Es justamente el mismo contexto que recién veíamos en Apocalipsis 1, cuando Juan cae como muerto a sus pies y dice que él puso su diestra sobre Juan, diciéndole, no temas, yo soy el primero y el último. Y acá dice, el que vivo y estuve muerto. Con Daniel no le puede decir lo mismo, porque todavía no había venido a la tierra. Pero es el mismo ser. Y leía por ahí lo que comenta Elena de White sobre esto. Dice que cuando Jesús se presenta en su real dimensión, podríamos decir, en su ser glorificado, el más santo de los de la tierra, en ese caso Daniel, cae como muerto y no lo puede contemplar. Y dice que Jesús se vela su gloria y aparece como un simple ser humano y lo fortalece, por eso como hijo de hombre ahora, ¿no? Y de esta manera llegamos al final del capítulo con estas palabras. Dice, Él me dijo, ¿quién dice? Vamos a ver que es Gabriel. Sí. ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. O sea, la batalla no había concluido. Miguel había ayudado, pero iba a continuar. El diablo no se da por vencido así nomás. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ya le estaba anunciando nuevamente lo que se le había dicho en el capítulo 8, de que después de los medos y persas vendrían los griegos. Pero, y acá es uno de los puntos centrales de la visión, dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me puede ayudar contra ellos, contra los ángeles malos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y termina diciéndole, y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo, cuando estaba conquistando los reinos de Media, los reinos de Babilonia, ¿no? Ahora, volvamos sobre esta frase. Yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Qué libro es ese?
y nos interesa conocer lo que está escrito en el libro de la verdad. A veces decimos, profecías. Pero en las profecías es donde Dios nos está declarando lo que está escrito en un libro celestial que se llama el libro de la verdad. Nos interesa conocer lo que está revelado allí. Ese libro ha sido escrito antes de la fundación del mundo. Y allí están contenidas proféticamente toda la historia de las naciones, con todos los poderes que iban a venir. Y Dios lo declara antes de que suceda, para que cuando suceda nosotros tengamos fe. Eso en el Apocalipsis nosotros lo vemos justamente en los pasajes que estábamos comentando. En el capítulo 4 se ve una puerta abierta en ese santuario celestial, que es la que conduce, entiendo yo, al lugar santísimo. Se le dice, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es una profecía. Allí ve al que está sentado en el trono, ve a los 24 ancianos sentados también en 24 tronos. Se está realizando el juicio de Dios en el cielo, lo que yo entiendo. Y en el capítulo 5 dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Lo que sucede con Juan y con Daniel, no pueden ni aun mirarlo. La gloria de Dios. Dice, y lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, y continúa hablando de que el Cordero es el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y Elena de White dice en relación a ese libro, que entiendo yo es el libro de la verdad, lo siguiente. Allí en su mano yacía el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia, lo que ha de suceder a tu pueblo, decía, ¿no? Allí estaban contenidos sus pronunciamientos divinos, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de los poderes gobernantes de las naciones. El lenguaje simbólico estaba contenido en ese rollo, la influencia de cada nación, lengua y pueblo, desde el comienzo de la historia hasta su final. Aquí a Daniel se le dice, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y es lo que va a continuar, lo que nosotros vamos a analizar en los programas siguientes. Capítulo 11 y capítulo 12. Es una misma visión desde el capítulo 10 hasta el final del libro. Capítulos 11 y 12. Y acontecimientos que abarcan hasta el final del mundo. Y se dice, yo te enseñaré lo que ha de venir a tu pueblo en el fin del tiempo, en los postreros días, en lo último de la historia. Aunque nos cuenta cosas que han acontecido en el pasado, el objetivo de toda la revelación es para los que van a vivir en los días finales. Y eso es lo que nos toca. Lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Será que nos va a interesar? Bueno, y también, aclaro, es importante porque vivimos en esta generación. Ahora, la historia que comienza en Daniel 10 abarca el 11 y hasta el 12. Sí. ¿Okay? Solamente estamos dando el inicio, en esta oportunidad, el inicio acerca de esta historia y de lo que le revela el ángel, porque lo que está en el 11 y 12 es lo que le revela el ángel a Daniel. Y que como esto tiene una importancia para, primero, fortalecer la fe, porque relata acerca de acontecimientos que se han cumplido y que nos ha quedado en el pasado. Y que eso nos ayuda a nosotros a poder tener más fe en la palabra de Dios, pero no ha terminado allí. Hay acontecimientos todavía en el capítulo 12 y capítulo 11 también para nuestros tiempos. ¿Y qué es lo que viene a continuación? Claro. Vamos a dejar como dice, un punto suspensivo, la incógnita para el programa que viene, porque ya ha transcurrido este. Y bueno, vamos a pasar el espacio de las conclusiones. Vamos a empezar esta vez por Loreto. Bueno, lo que a mí me gustaría recalcar de este capítulo y este estudio
no estamos solos en este conflicto. Nosotros sabemos que Satanás está como el león rugiente buscando a quien devorar. Y lo busca hacer de cualquier tipo de manera. Nos busca desanimarnos, nos busca cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, Dani decía que cuando estaba en los días malos no quiere ni orar. A mí me pasa de que cuando estoy en días contentos y felices, es en los momentos que más quiero orar y alabar a Dios. Pero cuando estoy en días de dificultad, y a veces hay personas que son al revés, que están en momentos difíciles y le piden ayuda a Dios, Señor, ayúdame. Y creo que eso es algo que Dios necesita cambiar en nosotros, pero la actitud de Daniel es importante para tomarla en cuenta. Muchas veces nosotros hacemos oraciones que no duran más de un día de una petición, sino que tenemos que ser constantes y creer que vamos a recibir una respuesta. Y cuando nosotros tenemos un momento en el que estamos pidiéndole a Dios sabiduría, no rendirnos, pedirle a Dios que nos siga enseñando, nos siga instruyendo, porque hay muchas personas aquí, por ejemplo, que están agradeciendo este estudio. Y hay muchas personas que dicen, yo no entiendo las profecías, pero que Dios pueda ayudarme y dé sabiduría, y Dios quiere instruirnos a cada uno de nosotros. Entonces, en estos momentos que sabemos que estamos viviendo momentos importantes en la historia, es cuando nosotros tenemos que agarrarnos de Dios y decirnos, Señor, yo necesito tu ayuda. Y yo sé que tú vas a responder, porque si a personas que eran seres humanos, pecadores como nosotros, tú respondiste, lo vas a hacer igual, de la misma manera. Y no solamente eso, sino que nos vas a transformar y purificar hasta ser semejantes a ti y ser lo más semejantes a ti posible. Necesitamos también trabajar por nuestro prójimo, necesitamos orar por nuestros líderes políticos y por los líderes del mundo entero, pero también necesitamos orar por las personas, nuestros seres queridos, a veces nuestros enemigos, las personas que nos quieren hacer algún mal, porque Dios necesita también personas que estén intercediendo por otras para poder actuar, para poder obrar, para poder hacer cosas. Entonces, Dios quiere enviar a los seres más poderosos del cielo para nuestra ayuda. Y Dios tiene un ángel designado para cada uno de nosotros para protegernos. Y sabemos que si estamos en un momento de dificultad, nosotros vamos a poder recibir ayuda de ellos. Entonces tengamos fe y a través de este capítulo entendamos de que la Biblia es una palabra viva y que el Cristo que nosotros creemos es un Cristo que fue crucificado pero que está vivo y que quiere salvarnos. Entonces también quiere salvar a los que están a nuestro alrededor. Así que aferrémonos a esa promesa y en nuestros momentos de dificultad, que sea cuando más busquemos a Cristo, cuando más le pidamos su ayuda y que en estos momentos que estamos viviendo sean los momentos que más nos interese estudiar la Biblia. Y mientras más vamos a ir escudriñando y aprendiendo la Biblia, es cuando Dios va a ir revelándonos más y nos va a ir apasionando más. Y nos va a hacer entender cosas que antes nos parecían imposibles, pero es solamente si nos sentamos a estudiar. Así que Dios pueda ayudarnos y que nos dé su Espíritu Santo para poder enfrentar todo lo que está por venir. Amén. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias también a todos los amigos que ven el programa, que lo comentan. Y bueno, y aunque a veces pueden haber diferentes opiniones, lo importante es poder avanzar en el conocimiento de Dios, ¿no? Daniel, ¿tu conclusión? Bueno, yo quisiera decir rápidamente a los amigos que tal vez has dado con el canal, con el programa, sin tener ningún conocimiento de la Biblia. Déjame decirte que aunque veamos un mundo con sufrimiento y aflicción, Cristo tiene la victoria y tendrá la victoria al final. Este mundo, con estos pecados que tiene, esto no será eterno. Cristo ha prometido venir y destruir los poderes de este mundo que controlan y que han acabado con este mundo con destrucción y abuso, ¿verdad? Y Cristo se presenta, como lo vemos en la Biblia, como un ser glorioso, poderoso. Ahora, los hermanos, quisiera que usted tomara el ejemplo de Daniel, que fue tocado 3 veces por este ángel. Lo tocó para escuchar su palabra, lo tocó para que él hablara y lo tocó para fortalecerlo, mediante la oración de este hombre, de Daniel. Así que, hermanos, no dejemos de orar. Yo quiero decirte que yo he vencido
algunas cosas espirituales en mi vida es levantándome de madrugada orando a Dios. Y yo puedo decir que Dios me ha dado la victoria. Cosa que no hubiese alcanzado estándome acostado sin orar. ¿Ves? Así que en la oración hay poder, hermano, y Dios lo escucha. Y esto lo vemos en Daniel. Dios atendió a la petición de Daniel. Y yo estoy seguro que Él atenderá la tuya también. Muchas gracias, Daniel. Veíamos que este hijo de hombre y Gabriel le dice a Daniel, yo he venido para enseñarte lo que ha de acontecer a tu pueblo en los días finales, ¿no? Y aquí dice el versículo 21, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Dice esta cita que me gusta mucho de Elena de White, las grandes verdades reveladas por la palabra del Redentor están destinadas a aquellos que investigan la verdad para encontrar los tesoros escondidos. Daniel era un hombre de edad. Su vida había transcurrido entre las fascinaciones de una corte pagana y su mente estaba fatigada con los asuntos de un gran imperio. Si hay alguien ocupado, podríamos decir, era Daniel, era el número 2 del imperio. Sin embargo, él se aparta de todas estas cosas para afligir su alma delante de Dios y buscar conocimiento de los propósitos del Altísimo. ¿Qué excusa tenemos nosotros para no hacer lo mismo? Nosotros que somos nadie a la par de Daniel, para no encontrar un tiempo. ¿Qué tan importantes somos que no tenemos tiempo? Bueno, Daniel, el que era número 2 del imperio, encontraba el tiempo para afligir su alma delante de Dios y buscar un conocimiento de los propósitos del Altísimo. Eso es lo que nos enseñan las profecías. Tú apartas tiempo para lo que es importante para ti. Tu prioridad. En tu vida, exacto. Dice, y en respuesta a sus súplicas se le envía luz de las cortes del cielo, destinada, y esto es importante, luz de las cortes del cielo destinada a aquellos que vivieran en los días finales. ¿Con qué fervor, pues, debiéramos buscar a Dios a fin de que Él nos abra nuestro entendimiento para comprender las verdades que nos fueran traídas del cielo? Qué contraste, ¿no? Entre quedarse pegado con las profecías. Yo me quedé pegado con el comentario. Y esta realidad que nos presenta Elena de White. Los profetas de Dios siempre le dieron mucha importancia a las profecías de Dios. Ojalá nosotros también lo hagamos. Ojalá nosotros entendamos de que toda esta revelación fue dada por el Altísimo, fue traída a la tierra por el mismo Jesús para nuestro bien, para los que viven en los días finales. ¿Vamos a tratarlo de entender con fervor? Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer en este programa, de entender las profecías de la Biblia. Podemos equivocarnos, pero hemos dispuesto en nuestro corazón a entender, así como Daniel lo hacía. La oportunidad está pasando. ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo? Cuando miro atrás mi vida hoy, ya te puedo contemplar. Sé que siempre has estado aquí, aunque no te pude oír. Todavía aún recuerdo yo los momentos de dolor, cuando fuerzas no tenía
pero te sentí allí y se va el temor de tu presencia, Señor, y reina tu amor y paz. Quiero solo confiar en tu voluntad, seguirte doquiera vas, porque tú has estado en mí. En tus alas yo tengo salud. Siempre quiero que tú vivas en mi ser, mi Jesús, tú eres mi amigo fiel. Mi Jesús, tú eres mi amigo fiel. Padre mío, te conozco bien, eres dulce como miel y me haces tan dichoso de dar mi vida a ti. Solo tú me haces puro, oh qué grande bendición. Mis errores del pasado los olvidas por tu amor y se va el temor de tu presencia, Señor, y reina tu amor y paz. Quiero solo confiar en tu voluntad, seguirte doquiera vas, porque tú has estado en mí. En tus alas yo tengo salud. Siempre quiero que tú vivas en mi ser, mi Jesús, tú eres mi amigo fiel. Mi Jesús, tú eres mi amigo fiel. Jesús, tú eres mi amigo fiel. Mi amigo fiel.